Vamos a comenzar, hermanos, en esta noche para este tema de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Los escritores de este libro suponen o cuentan, platican que los trabajadores de ese tiempo, los sembradores, los viñadores, los agricultores, los que estaban trabajando en ese lugar, pudieron colocar una valla o un cerco para impedir el paso de las zorras grandes, pero tenían el problema de las zorras pequeñas, que podían introducirse fácilmente a través del cerco. Ellas eran las que entrarían y destruirían las uvas y las viñas jóvenes. Este detalle, hermanos, tiene un mensaje para nosotros. Vamos a ver cómo lo podemos interpretar y cómo podemos aprender de este hermoso versículo. Las zorras ilustran los pecados sutiles y las personas que actúan como las zorras pueden corromper a otros, pero no tan solamente las personas, sino que también las zorras pequeñas pueden ser pecados sutiles y pueden ser personas que están practicando o que estamos practicando esos pecados sutiles. Ambos, tanto las zorras como los pecados sutiles, fueron expuestos públicamente por Juan el Bautista. En lo relacionado con los pecados sutiles, él dijo, vamos a ver qué cosa nos enseñó Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, versículo 11. Él mencionó pecados que posiblemente, pues a la vista de los judíos en ese tiempo no eran tan vistos, no eran tan malos los pecados, no eran juzgados, no eran, pues quizá no eran tan evidenciados o no hacían mucho caso y pensaban que pues no era necesario quitar ese tipo de pecados en la vida de las personas. Pero vamos a ver qué dice Lucas capítulo 3, versículo 11, y vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Dice así, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, bueno, vamos a leer desde el versículo 10, Lucas 3, 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Cuál era lo que... ¿Qué era la pregunta? ¿Por qué le preguntaron qué haremos? Bueno, vamos a ver, a irnos un poquito más arriba y vamos a ver en el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacho está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Fíjense nada más cómo aquí dice la palabra del Señor, lo que Juan el Bautista les estaba diciendo a los judíos que tenían que hacer o lo que no tenían que hacer.
porque nosotros sabemos que existen pecados de omisión y pecados por comisión. Los pecados de omisión son los pecados que cometemos por no hacer lo que debemos de hacer. Y los pecados por comisión son los pecados que no debemos de hacer y que hacemos. O sea, quiere decir que por no hacer algunas cosas pecamos y por hacer algunas cosas también pecamos. Después, hermanos, recordemos que Jesús señaló con su dedo acusador a Herodes, a quien el Señor llamó aquella zorra. Vamos a ver qué dice Lucas 13:32. Dice la palabra de Dios aquí, Lucas 13:32. Y dice así, en el versículo 31, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Y qué les dijo? Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Entonces el Señor Jesucristo señaló con su dedo acusador a Herodes, a quien pues también el Señor Jesucristo, ¿verdad?, llamó zorra, y le dijo que no tenía derecho a casarse con la mujer de otro hombre. Eso se lo dijo Juan el Bautista. En Lucas, pues ahí vemos en otro pasaje bíblico cómo él le señala y le dice que no debía de casarse con la mujer de otro hombre. Realmente, hermanos, un predicador nunca podría hacerse popular diciendo estas cosas. Si nosotros nos acordamos de Isaías, de Jeremías, de Samuel, de Moisés, del mismo Jesús, del mismo Pablo, y casi todos los predicadores, Zacarías, Oseas, Jonás, todos aquellos que su ministerio era señalar el pecado, señalar el pecado. ¿A quién le gusta que le señalen su pecado? ¿A quién nos gusta de nosotros que nos señalen nuestro pecado? Pues a nadie nos gusta. No nos parece, ¿verdad? Porque somos tan hábiles que cuando alguien quiere señalarnos algo en lo que estamos mal, ¿qué es lo primero que hacemos? Decimos, a ver, tú a mí, ¿qué me vas a enseñar? ¿Tú por qué vienes a decirme, mira tu vida, fíjate cómo eres tú, porque tú hiciste esto, tú hiciste el otro, tu pasado fue así? Y entonces de esa manera nos queremos defender porque no soportamos, porque no toleramos que alguien nos diga en qué estamos mal. Y bueno, realmente un predicador así, pues jamás va a ser popular, jamás va a ser bien visto. Si recordamos cómo trataron a aquellos varones que Dios usó para marcarle, para enseñarle el pecado al pueblo de Dios, pues realmente su final fue fatal. Fueron encarcelados, fueron mal vistos, fueron echados fuera, fueron señalados, decían que eran legalistas, que eran mentirosos. ¿Por qué? Bueno, porque a la humanidad normalmente, al ser humano, normalmente nos gusta que nos hablen bonito, nos gusta que nos digan las cosas que nos gusta escuchar. Por ejemplo, nos gusta mucho que nos digan cuáles son las promesas de Dios, cuáles son las bendiciones de Dios. Nos gusta mucho que nos estén diciendo qué es lo que Dios me va a dar a mí. Pero cuando Dios, a través de su palabra, a través de un predicador, a través de una persona, me está señalando cuáles son los pecados que yo tengo, entonces ahí nuestra carne, nuestro ego, nuestro orgullo se opone, se molesta, se incomoda, y entonces la carne normalmente tiende a reaccionar para no ser atacada, para no ser evidenciada. Nuestro ego siempre va a procurar tener algún pretexto, excusas, esconderse detrás de alguna razón fabricada por nosotros para decir, bueno, es que yo hice esto
porque esto me lo provocó. ¿Cuántas veces nos enojamos, gritamos, actuamos de una manera imprudente, decimos palabras que no debemos? ¿Y qué pasa? Ah, es que yo actué así porque me hicieron enojar. Cuando dice la palabra del Señor que no es así, ¿verdad? Cuando yo actúo de una manera imprudente, ¿por qué es, hermanos? Cuando a una naranja se le exprime, a un limón se le exprime, ¿por qué sale el limón? Porque eso es lo que hay dentro de él. Cuando nosotros, Dios permite que seamos exprimidos, seamos presionados y nosotros reaccionamos de una manera negativa, ¿por qué es? Porque eso es lo que hay dentro de nosotros, nada más. Nadie más puede tener la culpa, nadie más tiene el pecado en su vida, solamente nosotros. Una persona que es prudente, que es pacífica, puede venir otra persona, provocarla, decirle algo, pero cuando una persona practica la paz, practica la paciencia, la mansedumbre, simple y sencillamente esa persona no va a reaccionar de una manera imprudente. Entonces, hermanos, este es el tema de hoy acerca de los pecados sutiles que hay en nosotros. Así fue como el viejo Herodes, como este rey Herodes hizo matar a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue encarcelado y fue decapitado. ¿Por qué? Bueno, porque a Herodes no le pareció que le dijeran que él no podía tener la mujer de otro hombre. Y entonces él, en lugar de arrepentirse, ¿qué hizo? Pues encarcela a Juan el Bautista. Y ahí, según él, así, de esa manera, él acabó con su problema y con su pecado. Sin embargo, hermanos, son las zorras pequeñas las que se introducen en el cristianismo contemporáneo y causan dificultades. Son los pecados los que perjudican la comunión. Son esos pecados sutiles los que perjudican el compañerismo entre los creyentes y arruinan la vida cristiana. Por ejemplo, están los pecados de omisión. El apóstol Santiago nos habla en Santiago capítulo 4, versículo 17, y vamos a leerlo. Santiago 4, 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nuevamente lo leo, Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué simbolizan qué características tienen estas pequeñas zorras? Bueno, aquí podemos ver en la imagen, las zorras son nocturnas, ¿verdad? Es muy extraño verlas en el día, lo que las hace desapercibidas y muy difíciles de atrapar. Al ser pequeñas, no comen el fruto directamente, sino que se apoyan en las ramas, acabando no solo con los frutos, sino con los viñedos completos. Son muy astutas y ágiles, por lo que logran encontrar pequeños espacios para entrar en los viñedos y hacer de las suyas. El daño que hacen no es instantáneo e incluso al principio no es muy notorio. Sin embargo, las pérdidas que causan son incalculables. Entonces, hermanos, veamos, comencemos aquí a ver cuáles son esas pequeñas zorras que quieren infiltrarse en nuestras vidas. Primeramente es en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuáles son esas pequeñas zorras? Aquellos pecados que estamos apapachando en nuestra vida y que yo me estoy excusando y digo, bueno, es que yo así soy y no voy a poder cambiar, porque mi papá, mi mamá me criaron y me enseñaron así. Es que yo tengo el carácter de mi papá, tengo el carácter de mi mamá, de mi abuelo, por eso es que soy así. Y ese tipo de pretextos y de excusas a nosotros nos perjudican, porque Dios en su palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es. Las cosas viejas pasaron, el carácter de mi papá, de mi mamá, cómo me criaron, el carácter con el que yo nací, todo eso dice, las cosas viejas ya pasaron. ¿Y qué más dice? Y he aquí todas son hechas nuevas. También en el libro de Jeremías dice, y les daré un corazón nuevo para que me conozcan, para que sepan que yo soy el Señor y se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de pensar y de creer esa mentira que nos hemos fabricado, que porque yo soy así no voy a cambiar, o porque todo el mundo tiene la culpa menos yo. Una servidora tenía ese pecado bien implementado en mi corazón. Yo siempre le echaba la culpa a todas las personas. Toda la gente tenía la culpa, toda la gente era responsable de mi pecado. Si yo estaba amargada, si yo guardaba rencor, si yo gritaba, si yo contestaba mal, si yo no le hablaba a fulano de tal, si yo decía mentiras, si yo maldecía con mi boca, era porque toda la gente me hacía enojar, era porque fulano me había hecho daño. Pero gracias a Dios, hermanos, que puedo decir ahora con mucha certeza, yo era ciega, hermanos, y ahora veo, porque Cristo me ha abierto mis ojos y me ha hecho entender que los pecados que yo tenía y que aún tengo en mi corazón, nadie tiene la culpa de ellos. Yo les di cabida a mi corazón, yo les abrí puertas a esas zorras pequeñas, hicieron su nido, hicieron su destrozo en mi corazón. Y ahora yo tengo la responsabilidad de desechar esos pecados, como dice su palabra, y de hacer morir al viejo hombre. Ahora tengo la palabra de Dios que me alumbra, ahora tengo el Espíritu de Dios que me limpia, que me transforma, que me lleva de gloria en gloria, y es mi responsabilidad cambiar y desechar todos esos pecados que yo por ignorancia, por ceguera, estaba apapachando en mi vida. Vamos, ahí dice en Santiago 4:17, ese versículo hermoso. Aquí, figurativamente hablando, tenemos a una de las zorras pequeñas. Es lo que hemos llamado el pecado de omisión, es decir, el abstenerse de haber hecho algo bueno y no hacerlo, ¿verdad? El abstenerse de hacer algo bueno, el no hacerlo. No nada más pecamos cuando hacemos lo malo, sino también cuando dejamos de hacer lo bueno. Por eso en Gálatas capítulo 6, Dios siempre nos insiste, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y es una orden que Dios nos da. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuántas veces, hermanos, habremos visto que podíamos hacer algo para Dios y no lo hicimos? Debemos reconocer que el Señor Jesucristo iba de un lado para otro haciendo el bien. Pues no podemos imaginarnos al Señor Jesús sentado ahí nada más esperando a que llegaran a predicar, ¿verdad? Que llegaran a oírlo predicar, a que llegaran a que Él hiciera algún milagro. No, Él salía, Él iba de un lado a otro buscando a la gente, buscando hacer el bien. Entonces nosotros pues quizá no podemos andar ahora de un lado para otro en la calle, pero sí podemos hacer el bien en nuestras posibilidades, en lo que nos es permitido ahora en este tiempo. Si examinamos nuestra vida, descubriremos acciones que tuvimos la intención de llevar a cabo, pero simplemente se quedaron buenas intenciones por dejadez o por pereza. Nos habremos propuesto orar por alguien y bueno, ese vamos a ver algo que a mí me llamó mucho la atención, es un pecado que quizá estamos haciendo por no hacerlo. Estamos practicando ese pecado por no hacer esto que Dios nos está diciendo en
Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Primero de Samuel 12, 23. Dice la palabra de Dios así. Si pudieran cerrar sus micrófonos, hermanos, por favor. Primero de Samuel 12, 23. Dice la palabra de Dios así. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Quizá, hermanos, hemos sido negligentes, fuimos y hemos sido negligentes al no cumplir esa responsabilidad. Quizá algunas veces nos habremos propuesto orar por alguien. Nos dijeron, bueno, te toca orar por fulano de tal, por sutano, o simplemente en algún momento Dios puso en nuestro corazón orar por alguien y lo dejamos de hacer. Ahí en la palabra de Dios está diciendo Samuel algo. Así que lejos esté de mí pecar contra el Señor. ¿Cómo no quería pecar contra el Señor? Dejando de orar por vosotros. Estos son algunos de estos pecados pequeños de omisión. Son como las zorras pequeñas que estropean las viñas. Entonces, hermanos, esto es algo importante. No debemos de dejar de orar por la iglesia. No debemos dejar de orar por los siervos de Dios. No debemos dejar de orar por los inconversos, por los que no creen en Jesucristo, por los que no son salvos. No debemos de dejar de orar por los que se han ido de la iglesia y que ya no se congregan. No debemos dejar de orar por las personas desanimadas. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es un pecado, el no hacerlo. Y aunque nosotros debemos de estarles animando, insistiendo, ¿verdad? No juzgándolos, sino animándolos a que se reúnan, a que se conecten, a que vayan a la iglesia, a que estén haciendo su tiempo con el Señor. Eso es hermoso, a estar animando, como dice ahí en 1 de Samuel 12, 23. Dice, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, por un lado, no debemos de dejar de orar por ellos, pero por otro lado, debemos de instruir en el camino bueno y recto. Ese es uno de los pecados que a mí me llamó mucho la atención y que realmente, pues, en algunos momentos, algunos días hemos dejado de hacer, pero no debemos de dejar de hacerlo. Si Dios nos está diciendo en esta noche esto, es porque Él quiere que nosotros estemos intercediendo primeramente por nosotros, porque como dice su palabra, que el que crea que está firme, mire que no caiga. Primeramente debemos de orar por nosotros, hermanos, pedirle al Señor, Señor, aquí estoy, tómame de tu mano, no me quiero alejar de ti, no quiero volver atrás, no quiero mirar atrás. Primeramente, ¿verdad? Estar siempre ante Dios intercediendo por mí, pidiéndole fortaleza, pidiéndole que me siga limpiando, pero también por mi prójimo, siervos de Dios, hermanos desanimados, hermanos que no sabemos de ellos, inconversos, gente que no cree en Jesucristo como su Salvador personal. Vamos a ver otro pecado. Dicen Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Y este versículo de Romanos 14, 23 es un versículo que también nos está señalando la palabra de Dios que eso es pecado. Dice así, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dijo Pablo eso en Romanos 14, 23. Con mucha frecuencia, hermanos, tomamos una decisión por nuestra propia cuenta, pero intentamos llamarlo un paso de fe. Sabemos que realmente no fue un acto de fe,
sabemos que simplemente quisimos hacer algo a nuestra manera y eso es pecado. Eso es como una zorra pequeña que se introduce y estropea la obra de Dios. Tenemos la tendencia de apoyarnos en una caña débil y gastada, tratando de sostenernos en ella o con ella y al mismo tiempo mantener una actitud piadosa. O sea, que lo que yo estoy haciendo realmente no está siendo hecho con fe, con una fe que Dios impulsó en mi vida. Y entonces, para que pueda yo sentirme tranquila, decir, bueno, es que esto Dios me dijo que lo hiciera. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros somos así o quizá podemos ser engañados, ¿verdad? Al escuchar personas que enseñan cosas que no vienen de la palabra de Dios, que no son bíblicas y que se dicen iluminados porque enseñan cosas de su propia mente, diciendo, mintiendo que Dios les dijo que enseñaran eso. Al igual que nosotros, podríamos también nosotros estar dando pasos que no están dirigidos por el Señor. Aquí en la imagen dice tomar decisiones sin consultar a Dios es tu peor decisión. Dice ahí la palabra de Dios, todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando yo no estoy haciendo algo completamente convencida que Dios me está dirigiendo con esa fe, con esa certeza, entonces lo que yo estoy tomando, la decisión que estoy tomando, el resultado se verá, en el resultado veremos si realmente Dios lo dirigió o no. En el resultado lo veremos, hermanos. No me refiero solamente a la obra del Señor, sino en nuestra propia vida, en nuestra vida diaria, hermanos. Tenemos que estar siempre tomando pasos con fe, con la plena certeza en la mañana. Señor, te encomiendo mi día, Señor. Yo te lo encomiendo. No me dejes dar un paso sin que tú estés aprobando ese paso, Señor. Yo no quiero estar tomando decisiones que me vayan a traer consecuencias desastrosas. Quiero que seas tú dirigiendo mi vida y yo dando un paso de fe, pero con tu consentimiento, Señor. Bueno, ok, vamos a ver otro tipo de pecado. Otro pecado que la verdad, pues es un pecado que no le agrada al Señor. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 8 y 9. Santiago 2, 8 y 9. Y ese es el pecado del favoritismo o de la acepción de personas. Existe otro pecado, otra zorra pequeña que a veces se ve entre cristianos y que fue señalado por el apóstol Santiago en el Santiago 2, 8 y 9. Dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ok, entonces ahí, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Si mostramos favoritismo, cometemos pecado. Aquí podemos ver en la imagen a una mamá que le está dando de comer a uno de sus hijos y el otro lo pisa, al otro no le está dando de comer. Es una imagen triste, pero que realmente, hermanos, a veces la practicamos nosotros. Es que yo me llevo mejor con fulano de tal, con tal hermano, con tal hermana. Y sí, hermanos, realmente creo que tenemos nuestros consejeros, tenemos las personas que nos enseñan, que nos orientan, que nos aconsejan, pero aquí no está hablando de eso, sino está hablando del amor
hacia las personas, hacia todas las personas, porque dice en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. O sea, si yo amo a unos y a otros no. Si yo le tengo aprecio a una persona y a otra no. Y tristemente, hermanos, también eso lo practicamos. Bueno, es que fulano de tal no me cae bien porque tiene así y es así y tiene este carácter y tiene esta maña y tiene esta práctica y no me parece, por eso no le tengo aprecio. Ah, bueno, ¿qué me dice Dios cuando yo digo eso? Cometéis pecado. Sí, Señor, pero es que inventamos lo que ahora inventan en el mundo, es que como que no tenemos buena química. No sé si han escuchado alguna vez ustedes eso. Eso es algo inventado por el mundo para poder, lo ha inventado el mundo para que nosotros podamos excusarnos, podamos tener un pretexto de no amar a alguien. El Señor Jesucristo nos mostró su gran amor, nos mostró cuál era el amor perfecto. Él tuvo 12 discípulos y esos 12 discípulos tenían, yo creo que todos, ahí están representados todos los temperamentos o el carácter del ser humano. Y sin embargo, el Señor Jesucristo los amó a todos los amó por igual. A nadie amó más, a nadie amó menos. Él nunca dijo, ah, bueno, es que mira, yo mejor me llevo bien mejor con Pedro y bueno, ustedes váyanse por allá y yo mejor con Pedro, con Juan, con Jacobo. Algunos sí los llevó como en el monte de la transfiguración, pero su amor por sus 12 discípulos era imparcial. No era, él no hacía favoritismo de ninguna manera. Ahora, hermanos, ¿por qué a veces tenemos favoritismo por una persona y por otra no? Bueno, pues en el caso de una servidora, a veces cuando una persona me marcaba mis errores, ¿verdad? Y me decía, estás mal en esto, a mí no me gustaba. Y yo a esa persona la tenía yo como mi enemiga, porque eso hacen los necios. Los necios, dice en la palabra de Dios en Proverbios, no reprendas al necio porque te va a aborrecer. Y eso hacen los necios, hacemos los necios cuando actuamos de esa manera, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios del verdadero amigo, hermanos? ¿Quiénes son nuestros verdaderos amigos? Vamos a ver qué dice Proverbios 27:6. Y esto es algo que el mundo no conoce, no practica. En el mundo, las amistades son, ah, bueno, es que soy amiga de fulana de tal porque me está apapachando mis pecados, mis errores, porque yo hago esto, pero mi amiga es mi mejor amiga y me tapa mis pecados, me tapa las mentiras que yo digo, me tapa pues las cosas que no hago bien, no me dice nada, al contrario. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 27:6? Dice así, fieles. Bueno, vamos a ver en el versículo 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es mejor que una persona que me ama me hiera con la verdad, me hiera diciéndome la verdad de mi vida, a una persona que me besa y me dice, no te preocupes, mira, yo sé que tú haces mal, pero no te preocupes, no haces nada y a veces queremos excusar, ¿verdad? Aquel amigo, aquella amiga, es que todos tenemos errores y ya. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Y luego dice que son importunos los besos del que aborrece. Dios nos ama tanto, hermanos,
que todos los días nos va a estar diciendo en que estamos mal, precisamente porque nos ama. Y esa es una de las muestras más grandes del amor de una persona. Creo que como padres, como madres, espero que así seamos, me incluyo yo, que no estemos apapachando los pecados de nuestros hijos y excusándolos y apapachando sus errores. No, que si hacen algo mal, hijo, tú estás mal aquí. Oye, mamá, pero es que fíjate, oye, papá, es que mira, yo hago esto por esto. No, eso no está bien y tú tienes que cambiarlo. Punto. Nada más. Porque qué bonito es. Bueno, si le apapachamos a nuestro hijo, a nuestra hija su pecado, pues el hijo va a estar feliz con nosotros, muy contento, muy contenta. Vamos a ser los mejores padres. Pero dice la palabra de Dios que son importunos los besos del que aborrece. ¿Por qué menciono esto en la imparcialidad y en la parcialidad? Precisamente por eso, hermanos. Porque los hijos a veces se van, si el papá es consentidor o la mamá es consentidora, pues con ese se va, ¿verdad? Y prefieren estar con esa persona. Y la mamá o el papá que reprende, que exhorta, que castiga, que disciplina, no, ese es malo. Pues hermanos, más vale ser los malos, como dice por ahí una reflexión, ser la mamá y el papá más malo del mundo. Pero lo importante es estar nosotros practicando eso. Fieles son las heridas del que ama. No importa si estamos hiriendo, hermanos, o no importa si me están hiriendo a mí, si me están diciendo algo que es verdad, adelante. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Gracias, Dios, porque a mi carne no le está gustando, pero Señor, yo estoy dispuesta. Yo sé que sí tengo ese pecado. Y no estar practicando el pecado de la parcialidad, de estar prefiriendo a unos y a otros no. Yo creo, hermanos, que si me pregunto yo misma, si Dios me preguntara a mí, primeramente a mí, y bueno, también a ustedes, hermanos, hija Rocío, hija Julia, hija Celina, hijo René, hija Sarita González, hijos, todos los que me escuchan en esta noche, ¿amas a todos los hermanos por igual? ¿Estás dispuesta, Rocío, a hacer por todos lo que haces por algunos o no? Y en ese momento nos vamos a dar cuenta si estamos practicando el pecado de la parcialidad o no. Eso es algo que a mí me ha movido mucho mi corazón, hermanos, porque creo que tenemos ese pecado en nuestra vida. Inconscientemente o conscientemente lo tenemos y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y renunciar a esa zorra pequeña que quiere destruir mi viña. Ahí en la palabra de Dios dice que porque las viñas están en cierne y la palabra cierne significa que están en fase de elaboración o de formación o que no ha madurado todavía. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso, hermanos, nosotros estamos en proceso de formación, en proceso de maduración. Y si nosotros le damos permiso a esas pequeñas zorras que vengan y destruyan nuestra viña y se metan y lejos de sacarlas, disfrazamos y ponemos 1000 pretextos para apapachar esas zorras, entonces lo que va a hacer de mi vida va a ser un desastre. Me va a arruinar, me va a impedir mi comunión con Dios, me va pues a romper esa comunión que yo tengo con el Señor. Muy bien. Vamos ahora, hermanos, a ir por
por la última, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más acerca de esto, del favoritismo. En Levítico capítulo 19, versículo 18, Levítico 19, 18. Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ese es un mandamiento y a mí me gusta mucho ese mandamiento, muy claro, ¿verdad? Muy quizá difícil de entender o de practicar, más que nada de practicar. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Que si fulano o fulano de tal hermano, tal hermana hicieron algo, sí, olvidémoslos ya. Olvidemos ya, es hora de dejar esa basura atrás. Me refiero a la basura del rencor. Lo que pasó ya pasó, Señor. Yo no quiero que eso que me hicieron o que le hicieron a tal hermano, a tal hermana, o le hicieron a mi esposo, a mi hijo, etcétera. No quiero que eso me esté arruinando. No quiero guardar rencor. Tu palabra dice: no guardes rencor. Tu palabra dice: no guardarás rencor, no te vengues. El amor que Dios derrama en el corazón de los creyentes por la obra del Espíritu Santo va más allá de los afectos o preferencias humanas, preferencias que surgen de nuestra naturaleza caída, controlada por el pecado. Ese amor divino no da lugar a esas actitudes de favoritismo o parcialidad. Muchas veces a los cristianos les cuesta desprenderse de ciertos prejuicios sociales o raciales y verdaderamente necesitan de la ayuda de Dios para corregir esa actitud negativa hacia unos y positiva hacia otros, de acuerdo con sus conveniencias personales. Ese favoritismo realmente perjudica las relaciones entre cristianos, crea situaciones injustas de discriminación y alimenta el resentimiento entre unos y otros, porque hermanos, los hermanos se dan cuenta. A mí tal hermana no me saluda como saluda a la otra hermana. Tal hermano no me saluda así. Y sí, hermanos, aunque realmente nosotros no nos debemos dejar llevar por ese tipo de situaciones, que si tal hermano no me saluda como saluda a la otra, eso a mí no me debe de estar envenenando el alma, porque ese hermano, esa hermana dará cuenta a Dios de sí mismo, pero ahora pongámonos en lugar del hermano que a uno saluda de una manera y a otros, hola, y ya nos seguimos derecho. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque ese favoritismo crea situaciones injustas de discriminación y alimenta el resentimiento. Es una de las causas que más puede distanciar a las personas y produce heridas que solo Dios puede curar en la autoestima de las personas. Esa también otra actitud que se puede comparar a una zorra pequeña, el favoritismo. Y es el no contribuir con libertad, pues de no sentirme con esa libertad yo de saludar a unos y a otros de la misma manera. Pidámosle a Dios, hermanos, que Dios nos ayude a ser amables con todos por igual. No nada más fingir hacerlo, sino sentirlo, tener ese amor, así como Jesús trataba a todos sus discípulos de una manera amorosa. Por todos oró, conoció los defectos de todos. Todos sus discípulos lo traicionaron, o mejor dicho, lo dejaron solo cuando él estaba ahí padeciendo. Huyeron, se escondieron, se fueron. Jesús no fue un ser humano que recibió un trato justo del ser humano. No, él recibió trato injusto. Sin embargo, él aún así, él oró por todos nosotros y aún por nosotros ahora.
que tantas y tantas veces le fallamos. Vamos a terminar, hermanos, con otra zorra pequeña, que es el no contribuir con libertad, de buen grado y generosamente a la obra de Dios. No contribuir con libertad, de buen grado y generosamente a la obra de Dios, o sea, no contribuir de una manera libre y generosa a la obra del Señor. Lo incorrecto no tiene solo que ver con la cantidad. Lo malo a veces es la actitud, la hipocresía. La hipocresía de todo ello. Muchas veces hablamos o cantamos de nuestra entrega al Señor, cuando en el fondo no hay un corazón entregado ni una vida consagrada a Dios, que le coloca a Él en el primer lugar. Y la falta de consagración está íntimamente ligada a la motivación. ¿Por qué? Bueno, porque si yo no tengo consagración a Dios, no puedo sentirme motivada a contribuir a la obra de Dios. En este sentido, vamos a recordar el episodio relatado en Marcos 14. Marcos 14. Y esto no es de que debemos de que si yo tengo mi quincena, pues la tengo que dar toda, porque Dios me pide que yo administre. Pero también, pues, el hecho de que yo pueda estar dándole al Señor lo que a Él le corresponde y estar dándole a Dios lo que Él está poniendo en mi corazón para dar y no lo dé yo, entonces ahí sí estoy fallándole al Señor. Hermanos, dije mala cita, es Marcos capítulo 12, versículo 41. Dice así Marcos 12, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús estaba sentado frente al lugar en el que se depositaban las ofrendas, observando cómo la gente echaba sus monedas en el arca de las ofrendas del templo, ¿verdad? Y entonces, pues ahí vemos que echaban los ricos grandes cantidades, y llega una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor. En ese momento Jesús llama a sus discípulos y les dice que la viuda echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Dios mira la motivación y la entrega del corazón, como dijo Pablo en 2 de Corintios 9:7, hablando sobre las ofrendas, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no de mala gana, dice otra versión, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. A veces, pues se pide, ¿verdad? Se propone, se ora, y se propone alguna donación y estamos enojados. Ay, es que cómo piden dinero. Bueno, aquí claramente la palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, como Dios lo ponga en nuestro corazón, hermanos. Pero eso depende mucho de cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra consagración al Señor. Si nuestra consagración al Señor es una consagración plena, no le vamos a pensar por qué, no vamos a dudar,
en compartir lo que en nuestras posibilidades podemos dar, porque no está bien tampoco que estemos poniendo cantidades de miles o de millones, de muchos miles, porque eso tampoco le agrada a Dios, porque esos son personas vividoras que quieren vivir del Evangelio. Simplemente lo que en nuestras posibilidades esté, hermanos, con lo que Dios nos ha bendecido, con lo que Dios nos ha provisto en nuestra vida. Y nosotros sabemos, hermanos, yo no puedo decir al hermano René o a tal hermana, a tal hermano, a fulano de tal, Dios le ha provisto de esto. Yo no sé. Yo sé lo que Dios me ha provisto a mí. Y esa es mi obligación, dar de acuerdo a lo que Dios a mí me ha provisto. Y cada quien debe de dar como propuso en su corazón, como Dios le ha bendecido, como dentro de sus posibilidades está. Eso es cuestión de cada uno de nosotros, hermanos. Pero también dice la palabra de Dios, 2 peticiones, no de mala gana ni por obligación. Con gusto, con alegría, con todo nuestro corazón para la obra del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con amor. Entonces, hermanos, todas estas zorras pequeñas, y hay muchas más, pero estas que hemos estudiado necesitamos tener mucho cuidado y decirle venir ante el Señor, ante nadie más, solamente ante Dios que nos conoce perfectamente bien, como dice en el Salmo 139, y hacer esta oración. Y con esto vamos a terminar. Salmo 139. Dice así, Salmo 139, en el versículo 23, Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, ahí dice la palabra de Dios muy claro. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Verdad? Dice, pruébame y conoce mis pensamientos y enséñame, Señor, si en mí hay una zorra pequeña que me está queriendo deteriorar a mí, que estoy en proceso de maduración. Muéstrame esa zorra pequeña, Señor, que me quiere destruir, que quiere destruir mi viña, que quiere destruir la obra que tú estás haciendo en mí. Y eso no es, sabemos que tenemos el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, el mundo, pero la más dura pues de quitar de nosotros es nuestra propia carne, que ahí es donde habita el mal en nuestro corazón. Y luego dice en el Salmo 19:12, otra oración. Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame, Señor. O sea, muéstramelos y quiero que me los quites de mí. Porque yo puedo y quiero y me encanta ver los errores ajenos. Nos gusta bastante a una servidora y creo que a la humanidad nos gusta mucho ver los errores de otros, lo que hacen mal. Pero bien dice la palabra de Dios, ¿quién puede entender sus propios errores? Pues no, hermanos, no nos gusta, no nos parece, pero esa es la verdad. Dios quiere en esta noche que volteemos hacia nuestro corazón, hacia nuestra vida, y veamos si estamos apapachando a esas zorras pequeñas y les estamos dando permiso de que destruyan nuestros viñedos que están en cierne, nuestra vida,
que va en proceso de maduración para la gloria de Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga y que el Señor obre en nosotros para despojarnos de todos esos pecados ocultos, hermanos. Gracias.